Continuamos entonces con más ponencias y a esta hora invitamos al ingeniero William Mejía y a la ingeniera Jenny Mesa de GEP con la ponencia Estrategia de monitoreo en línea para el mantenimiento e inspección de líneas de transmisión basado en movilidad. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Nuestra ponencia está enfocada en las estrategias de monitoreo en línea para el mantenimiento e inspección de líneas de transmisión basado en la movilidad. Hemos estructurado la presentación en 6 puntos importantes. Uno de ellos es pues, darles a ustedes como una introducción y por qué el tema de movilidad, las características de los sistemas de movilidad, la metodología de aplicación de los temas de movilidad, análisis y opciones de mejora en esas aplicaciones, desarrollo de metodologías y finalmente pues unas conclusiones y las hojas de ruta para dónde vamos. Entonces voy a iniciar digamos con un breve calentamiento en los temas que tienen que ver con la inducción en todo lo que tiene que ver con movilidad. Entonces iniciando digamos como dar unas bases de lo que vamos a hablar, pues nuestro objetivo de mantenimiento está basado en preservar la condición de la infraestructura mediante un ciclo de PHBA para poder mantenerlos activos y asegurar así la disponibilidad, considerando pues un balance de riesgo y desempeño pues, de toda organización. Entonces, aquí vemos una gráfica de lo que son nuestros pilares dentro del modelo de mantenimiento, en donde tenemos 7 pilares, en los cuales hablamos técnicas metodológicas que tienen que ver con todo lo que es la estrategia de mantenimiento, que no vamos a centrarnos en este tipo de estrategias. El tema de tecnología, que es muy importante para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y operación. El tema de la data, que aquí nos vamos a centrar un poco. También nosotros tenemos dentro del modelo repuestos, aseguramiento y control, todo lo que tiene que ver con grupos de interés y la estructura organizacional. Entonces nos vamos a centrar dentro del pilar número 3, que habla sobre los datos. Siguiente. Bueno, entonces aquí voy a dar un contexto frente al tema de los mapas de interacción de los datos en los procesos de mantenimiento. Entonces esto es una gráfica básica de los modelos de red, que está basado, digamos, en una escala. Aquí esto se comunica con todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográficos, con todo lo que tiene que ver con bases de datos de disponibilidad y modos de falla, que obviamente tenemos que estar categorizando estos modos de falla, alinearlo con todo lo que tiene que ver con estrategias de mantenimiento, lo que tiene que ver RCM, TPM o el que defina la organización. Todo lo que tiene que ver con un ERP, en donde hablamos de una estructura, de un plan de datos, una confiabilidad, una gestión de repuestos, un control del presupuesto, un control de la ejecución del mantenimiento y pues obviamente la generación de todo lo que tiene que ver actividades de ejecución como tal, que son generaciones de avisos, órdenes de trabajo. Y pues esto tiene que ser medido mediante los datos. Entonces, ¿qué fue lo que vimos cuando nosotros empezamos a revisar todo este tema de datos? Pues que tenemos que empezar a hacer operaciones de tipo movilidad en temas de líneas de transmisión. Y pues obviamente para movilidad, ¿qué es lo que nosotros, cuando nosotros avanzamos en el tema digital, pues nosotros siempre hablamos Internet. Hoy en día es parte esencial, es esencial en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos dentro del Internet? Necesitamos tener unos computadores, ya sea un PC, un portátil, unas tabletas, unos celulares, y pues obviamente todo eso se ha segmentado frente a unas aplicaciones, digamos, que están dentro de un servidor. Tenemos que tener una estructura para poder tener, digamos, como todas estas aplicaciones o todo lo que vamos a desarrollar dentro de los datos. Y pues algo muy sencillo y que son las bases. ERP, que obviamente, como lo digo, ERP puede ser un SAP, puede ser un Excel, cualquiera que defina. Un GIS, que es muy importante tener un desarrollo GIS, que todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica, porque eso nos categoriza los temas ambientales, operacionales y técnicos de la estructura para poder direccionar los modos de falla, y pues obviamente la escala. Cuando ya hablamos de un ERP, cual sea, hablamos pues ya de una estructura como la base de datos de los equipos que están dentro de la infraestructura de un sistema, los módulos de los datos, en donde los módulos de los datos pueden ser datos de ejecución, datos de activos, datos de predictivos, datos de operación, puntos de medida, órdenes de trabajo, avisos de mantenimiento, y que pues obviamente tiene que cumplir estos datos con los 3 principios básicos del dato, que tiene que ver con confiabilidad,
que tienen que ver con la gestión del dato y pues obviamente tienen que ser unos datos de calidad. Y todo esto me genera unas estadísticas y unas probabilidades estadísticas de para dónde vamos dentro del mantenimiento o inclusive anticiparse a las fallas. Entonces, todo este análisis de datos, todo este procesamiento de datos, pues no se puede hacer sin tener, digamos, como un modelo, un pilar, un objetivo, en donde categorizan pues todos los datos y poder tomar unas decisiones acertadas. Y pues como vuelvo y lo digo, pues el GIS es muy importante saber dónde está categorizado el dato mediante ubicación geográfica, porque para mantenimiento de líneas e inclusive para subestaciones es muy importante saber en qué entorno ambiental estamos para poder generar esos modos de fallas de acuerdo a esos entornos ambientales. Bueno, entonces ya entrando un poquito dentro de los antecedentes, pues voy a contarles de pronto cómo era el antes y cómo estamos evolucionando en tema digital. Entonces, esta información, toda la información, nosotros lo que hacíamos era recolectarla mediante formularios físicos, mediante informes. Toda esta información tenía que ser digitalizada manualmente, pues ocupando hora hombre ineficientemente, pues digamos digitalizando la información. Se ocasionaban retrasos en la adquisición de la información, errores en la digitalización, tocaba volver a campo a recolectar el dato y pues realmente eso hacía un tiempo de reproceso y corrección de los datos y pues obviamente pérdidas de formularios o de formatos, en este caso físicos, porque pues se perdían, se deterioraban, no se entendía la letra de la persona que estaba diligenciando, digamos, esta información. Entonces sí, para nosotros teníamos una problemática y necesitábamos ser un poco más eficientes con los datos, además que los datos siempre y cuando usted los pueda gestionar, prácticamente estamos hablando de una mina de oro. Entonces, basado en esto, nosotros, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a migrar a movilidad, pero para migrar a movilidad no podemos hacerlo como lo venimos haciendo. Tenemos que empezar a categorizar todo lo que nosotros inspeccionamos y hacemos dentro de mantenimiento. Entonces, ¿cómo lo categorizamos? Siguiente, la siguiente. Ok, ¿cómo lo categorizamos? Entonces tenemos que hacer revisiones desde el punto de vista civil y geotécnico, desde el punto de vista electromecánico, qué es lo que requiere desconexión o no, qué es lo que requiere un monitoreo o un punto de medida para poder saber en qué condiciones está el activo, y pues obviamente todo lo que tiene que ver con planes basados en estrategias, pues en este caso en el RCE. Cuando usted empezaba a hacer la categorización y toda la estructura de los datos, tenías que empezar a revisar, bueno, cuáles son los códigos de los equipos y cuáles son las palabras claves que yo necesito categorizar en cada uno de los datos. Entonces empezamos a hacer, digamos, como un proceso de, bueno, qué es lo que yo reviso en el tema civil geotécnico, qué es lo que yo reviso en el tema electromecánico, cuáles son las palabras claves, qué es lo que reviso cuando voy a hacer una desconexión y de qué equipo voy a hacer la desconexión, cuáles son los puntos de medida para poder hacer monitoreo. Entonces empezamos a revisar todos estos códigos y esas palabras reservadas que necesitábamos para poder empezar a estructurar y así decir, ahora sí nos vamos con movilidad, porque en movilidad no nos vamos a ir como, sí, listo, entremos en vivo, pero realmente si usted no tiene una buena estructura, una buena base de categorización de datos, va a ser muy difícil poder migrar al tema de movilidad. Entonces, digamos que todo esto fue como la base para nosotros poder revisar el tema de los datos. Entonces, ahorita le voy a dar el paso al ingeniero William para que nos explique un poco más de las características del sistema de movilidad para la adquisición de estos datos. William. Bueno, buenos días a todos. Frente a la implementación que se tuvo en los temas de movilidad, se hizo como una revisión de las diferentes herramientas que existen actualmente para el tema de registro de la información. ¿Sí? Pues digamos, se tienen algunas encuestas que se realizan de manera online en dispositivos móviles, como está SurveyMonkey, QuickTap Survey, etcétera. Y también algunos ERPs, por ejemplo, en el caso de SAP, están empezando a incursionar en los temas de movilidad, digamos, para el tema de gestión de la información que se registra en SAP. ¿Sí? Actualmente la decisión que se está implementando dentro de la sucursal de transmisión está relacionada con ArcGIS Survey Windows 3. Básicamente esta es una solución integral, más completa para el tema de la suite de ArcGIS, para la generación de encuestas inteligentes. Digamos, esta herramienta pues cuenta con una interfaz que es flexible y fácil para el usuario,
para la recolección de datos y también permite, digamos, que esta información se almacene de una manera fácil en los dispositivos móviles, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para el tema de líneas de transmisión, es muchas veces la infraestructura del grupo de energía pues, o la infraestructura de la red de transmisión no cuentan con una buena cobertura de red móvil. Entonces, frente a eso, pues estos aplicativos permiten guardar los formularios para que cuando ya las cuadrillas o el personal de campo llegue a un hotel o llegue a un lugar donde tenga buena recepción de señal, pues pueda enviar la información. Frente a esto, pues digamos, se hablaron diferentes aspectos que deben cumplir como los aplicativos de movilidad y digamos, para que estos puedan tener una buena implementación dentro de las actividades de mantenimiento de líneas de transmisión, dentro de las cuales pues destacamos primero pues que los datos de las inspecciones estén al alcance, digamos, de todo el personal, o sea, es decir, que estos sean de fácil puedan comportarse, puedan compartirse de una manera fácil y sencilla. También pues que cada formulario pues tenga un registro de la ubicación de donde se inició el formulario, ya sea mediante un GPS interno al dispositivo móvil o simplemente pues mediante la conexión mediante un GPS externo. Esto pues básicamente pues nos ayuda para el tema de seguimiento de las cuadrillas y saber si digamos si el tema del diligenciamiento de la información se está haciendo de manera oportuna. Adicionalmente, pues el hecho de tener ya los datos categorizados, pues lo que permite pues, es simplemente una automatización de los análisis y la recolección de la información. ¿Sí? Ya estos ya quedan de manera organizada para, digamos, lograr una segmentación de datos y un análisis posterior de esta información. Adicionalmente, pues lo que se busca es que esta información o la estructura como se pueda exportar esta información permita que, digamos, se pueda compartir con cualquier sistema de visualización de información geográfica, como se puede tener ya sea QGIS o, digamos la empresa que tenga ArcGIS, pues básicamente pues eso permite que se pueda realizar un geoprocesamiento de los datos. Básicamente la mayor cantidad de la información que viene del mantenimiento de líneas es una información que está georreferenciada y pues por lo tanto o sea, es un componente vital para este tipo de aplicaciones. Digamos, también se tiene el tema de lo que se buscaba que con la implementación de movilidad en personal de campo, y es que pues se busca es que exista una disminución de errores en la transcripción de los datos, ya que pues antiguamente, pues, como mencionaba la ingeniera Jenny, los formatos físicos, primero pues algunas veces pues eran ilegibles y segundo pues al momento de hacer la transcripción a unos valores ya digitales pues se perdían algunas veces los datos. Entonces aquí básicamente lo que permite es que se centre más en un tema de la cuadrilla y no haya digamos, un cambio en los datos y se centra uno más como en el aprendizaje de las cuadrillas. Adicionalmente, pues se ahorra papel en el tema del lineamiento de los formularios y también pues se reduce el tema del transporte pues, de este papel y lo más importante, el almacenamiento. En el momento en que se quiera revisar la información, pues si no lleva la carpeta y pues, aquí ya la información está al alcance de la mano. Otras opciones que permiten estos aplicativos es que permiten la toma de fotografías georreferenciadas en las torres de sus hallazgos, y pues, lo cual permite pues, que las fotografías pues, tengan esa información adicional pues, para un tema de inspección y revisión. También pues estos aplicativos, pues como mencionaba Jenny, al ser móviles, pues son de fácil, digamos, transporte para el tema de las cuadrillas, teniendo en cuenta pues que las torres no quedan a una cuadra, sino que pues, son kilómetros a pie para llegar a esos sitios de torre. Teniendo en cuenta pues también eso, pues hay que pensar que la aplicación tiene que ser fácil para el usuario, ¿sí? Y pues por lo tanto pues debe ser amigable para el usuario y también pues para la persona que publica y crea estas encuestas. También que esta información pues pueda ser compartida de manera fácil para los requerimientos de otras áreas como por ejemplo los temas ambientales, usos políticos o algunas entidades gubernamentales que pidan información y que pues no haya un desgaste de hora organizando la información. Sí, adicionalmente pues el hecho de que ya esta información sea digitalizada y sea categorizada pues permite pues, que los datos sean gestionables mediante las RPAs o algoritmos de inteligencia artificial para, digamos, estudiar y evaluar el estado y la condición de los activos. Bueno, a continuación, pues la ingeniera Jenny les va a explicar los temas relacionados con respecto a la materia.
y la aplicación de la movilidad y cómo fue el proceso que se sufrió frente al personal de campo en el sistema de mantenimiento de línea de producción. Bueno, sin duda uno de los pasos más importantes para la digitalización pues es pasar del papel al dispositivo móvil. Pues en esta transformación, hoy en día dentro de mantenimiento de línea recopilamos aproximadamente 18.000 datos diarios promedio en lo que tiene que ver con temas de inspección y mantenimiento de líneas de transmisión. Ante esta transformación, hoy se tienen datos en tiempo real y directamente con ubicación geográfica, pues que realmente estos son vinculados con las plataformas GIS. Pero pues ante esta implementación no es fácil, no es como de tomar la decisión y decir me voy con movilidad, sino realmente se requiere hacer una gestión del cambio. ¿Cuál es la gestión del cambio? Entonces nosotros lo surtimos en 5 etapas. En lo que tiene que ver con la transformación del cambio, entonces la primera etapa es la resistencia al cambio del usuario. Entonces si usted está acostumbrado a realizar todo el tema en papel, en los cuadernos, escribir en un esfero, pues que eran unos formatos físicos, pues realmente llegar a decir, usted tiene que ahora tener una aplicación o tiene que tener algún tema digital, entendiendo un software o una app para poder hacer ese cambio del tema de movilidad, pues no es fácil. Usted primero tiene que mapear cuáles son los usuarios a los cuales usted va a aplicar este tipo de tecnología. El otro es también hacerlos sentir confiados en el tema de app. Entonces decíamos, a ver, en tema de movilidad, hoy en día casi la gran mayoría de las personas usamos teléfonos inteligentes en el cual pues estamos siempre familiarizados con apps, siempre familiarizados digamos con correos electrónicos, con un WhatsApp. Entonces dijimos, va a ser fácil si la movilidad la migramos a un tipo celulares y no digamos dispositivos muy grandes que lleguen a no entender o no hacer de fácil encuestas inteligentes. Luego empezamos como a reunir a las personas o a reunir a los usuarios, a los futuros usuarios para poder identificar cuáles son las fortalezas y debilidades para poder empezar a desarrollar todas esas aplicaciones. Y pues obviamente empezar a construir todo el tema de cuáles son los desafíos que teníamos dentro de la movilidad. El tercer paso fue un tema de entrenamiento, empezar a preparar a las personas, ir a campo, decirles cómo era el tema de la app, en este caso era el Survey 123, en donde habíamos definido encuestas inteligentes. Entonces era preparar a los usuarios, ir a campo, empezar a ver cómo era que se manifestaban los datos, a mirar cuáles eran las problemáticas que habían en campos, y para esto pues hacíamos unos formularios muy sencillos, no había necesidad, no teníamos que migrar a todos los formularios base que teníamos en las categorías para los datos, sino eran formularios que fueran sencillos y fáciles de entender para los usuarios. Finalmente, ya cuando ellos empezaron a hacer toda la digitalización de los temas de formularios que se fueran sencillos, fáciles de revisar, en que también nosotros, mediante la administración de los datos, no nos, por decir algo, no nos traumáramos, digamos, con tantos datos, sino que realmente empezar a familiarizarnos también cuando recibiéramos los datos en tiempo real. Entonces, pues aquí se hizo todo el tema, cuál era el desarrollo de los datos, cuáles eran las tecnologías que se requerían, cuáles eran los procesos del personal. Y pues ya cuando vimos que todo esto estaba en una etapa mucho más madura, empezamos a generar formularios mucho más complejos hasta llegar finalmente a la implementación en vivo. Obviamente esto tiene oportunidades de mejora todo el tiempo, pero realmente lo que quisimos construir fue unos formularios inteligentes y fáciles de usar para el usuario. Entonces, digamos, surtiendo estas etapas, finalmente lo que dijimos fue, en el tema de movilidad, tenemos que no haya un choque dentro de los usuarios. Si usted ya venía diligenciando formatos, pues entonces que no haya el choque dentro del tema digital de cambiar completamente las encuestas inteligentes, sino que realmente a la visual del usuario fueran casi que lo mismo que estaban diligenciando en papel,
y esto realmente ayudaba muchísimo para que identificaran cuáles eran los formularios o las encuestas que se tenían que realizar desde el punto de vista de inspección y desde el punto de vista de mantenimiento. Entonces hacía todo el formulario de lo que tiene que ver con temas electromecánicos, con todo lo que tiene que ver con temas civiles, con todo lo que tiene que ver con temas silviculturales, con todo lo que tiene que ver con predictivos. Entonces era fácil para, o sea, el impacto visual era exactamente el mismo de lo que estaban viendo en papel. Entonces esto fue muy importante. Lo otro que también nosotros desarrollamos dentro de esta metodología de aplicación de movilidad es generar unas rutas de inspección. Muchas veces cuando hacemos la inspección de un activo, cuando hablamos de torres, vanos, conductores, rajes, entonces muchas veces nos cuestionábamos como, ¿será que quien inspeccionó o quien realizó el mantenimiento sí reportó absolutamente toda la ruta de inspección o toda la ruta de mantenimiento? Entonces, lo que hicimos en estos formularios es generar esas rutas eficientes de inspección o de mantenimiento, en donde cada vez que se abre una encuesta o cada vez que se abre un formulario, sea de fácil identificación del usuario y que efectivamente no se está, que los hallazgos reportados o los mantenimientos reportados se estén generando en el activo que es. Entonces muchas veces decíamos, bueno, está roto el aislador, ¿dónde está? ¿En qué fase está? Si es doble circuito, si el conductor es doble conductor, triple conductor, cuatro conductores, si tiene herrajes, si tiene separadores rígidos, si tiene amortiguadores. Todos esos, digamos, esos temas muchas veces se reportaban, pero no eran fácil de identificar la ubicación frente al activo. Entonces, esas rutas de inspección que se hacen ante la torre, esa ruta de inspección que se hace dentro del vano, hoy en día en las encuestas es muy fácil llevar esta ruta y ya sabemos que si pasó a las siguientes categorías del formulario, o sea, tipo empalmes, tipo aisladores, tipo torre, tipo conductores, entonces ya sabemos que se hizo toda la ruta de inspección y que no se omitió absolutamente nada durante la digitalización. Ahora, en esa digitalización de los datos, muchas veces en formularios físicos lo que pasaba era que no los hacían en campo porque de pronto estaba lloviendo y llegaban al hotel y lo diligenciaban. No teníamos nosotros ese conocimiento de cómo era que había sido ese proceso de digitalización de los datos físicos en los formularios, en los formatos. Hoy en día, digamos, sabemos en tiempo real que la adquisición de los datos está en la ubicación del activo que estamos reportando frente a la inspección y frente al mantenimiento de líneas de transmisión. Entonces, realmente, vuelvo y como lo dije anteriormente, estamos aquí estamos en vía de los tres pilares del dato. Entonces, que sea un dato confiable, que sea un dato gestionable y que adicional sea de calidad. Entonces, realmente esto nos ayudó muchísimo a poder llevar a la migración del tema de movilidad frente a las rutas y eficiencias de inspección. Le voy a dar el paso ahora al ingeniero William para revisar todo el tema de análisis y opciones de mejora para la aplicación de movilidad en el desempeño de mantenimiento de líneas de transmisión. Ok, bueno, digamos, frente a esto, pues, otra vez como una experiencia, digamos, para el tema de la implementación en temas de movilidad para sistemas de mantenimiento de transmisión. Sí, básicamente, pues, no hay una sola aplicación que resuelva todas las aristas y, digamos, solucione todos los problemas y digamos, sea la mejor forma de implementación en temas de movilidad. Sí, básicamente, pues, por lo tanto, pues, una sola herramienta, pues, en los temas de movilidad no es suficiente para lograr una transición completa y eficiente a la digitalización de los datos. Digamos, aquí en este caso, pues, como les comentaba, el tema de movilidad para la inspección de las cuadrillas, lo estamos haciendo, pues, el registro de información, pues, se está haciendo mediante Survey Industries. Sí, básicamente, pues, esta aplicación es para recolectar información. Sin embargo, pues, siempre hace falta que hay una realimentación por parte del personal de campo de saber qué información es la que se está recolectando en el sitio. ¿Sí? Y frente a eso, pues, digamos, aprovechando la suite de ArcGIS, ellos pues tienen varias aplicaciones que se conectan con los usuarios en campo. Hay varias como las de Field Worker, ¿sí? Entre las cuales, pues, lo que se
está utilizando son Collector y Field Maps. Básicamente, estas aplicaciones lo que permiten es que toda esa información que se registra por parte de las cuadrillas sea almacenada en forma de mapas y a partir de eso, pues, las cuadrillas, digamos, estando en sitio, puedan tener ese mapa descargado con esa información y simplemente con su ubicación geográfica a partir del GPS, del dispositivo móvil o del GPS externo, puedan, digamos, ver la información asociada a la infraestructura en ese sitio donde están ubicados. Esto, pues, digamos, es una gran ayuda para el personal de campo, para la toma de decisiones e incluso para el tema de gestión de hallazgos, ¿sí? Donde pues, pueden identificar, oye, efectivamente en esta torre presentaba estos hallazgos que ya se han ido reportando. Adicional de esto, adicionalmente, pues pueden decir, no, mira, este hallazgo básicamente pues ya se solucionó, hay que justificarlo, ¿sí? Básicamente, pues esa gestión va asociada no solamente también con el tema de hallazgos, sino también está el tema de todo el tema silvicultural, el tema de poda de tala y también el tema de servidumbres, que es un tema que en líneas de transmisión pues, es un tema que es bastante delicado frente a la invasión que pueden presentarse en los vanos de los niños. Entonces, pues como conclusión, frente a la implementación de estos dispositivos, no hay que casarse con una sola aplicación, sino que simplemente hay que mirar la interoperabilidad entre un conjunto de aplicaciones en el cual, digamos, yo pueda compartir esa información, ¿sí? Y pueda gestionarla con diferentes aplicativos. Entonces, pues esa es la ventaja de, por ejemplo, de tener la información en un aplicativo como Survey, pues esas bases de datos simplemente se migran fácilmente a otras aplicaciones de campo para los usuarios. Entonces, pues frente a eso, pues eso es como el contenido de este ítem. ¿Sí? A continuación, pues, digamos, el ingeniero les va a comentar acerca del desarrollo de la metodología y estrategias para el análisis de la información recolectada en campo frente a, digamos, a estos aplicativos de movilidad en temas relacionados al mantenimiento de líneas de producción. Bueno, voy a hablar un poco sobre el desarrollo de la metodología y pues, las estrategias de análisis para pues, de todos estos datos recolectados en campo. Pues como todo sistema de información en las etapas de implementación de la aplicación de movilidad, pues tuvieron varios pasos para el alistamiento y la transformación de los datos. Como lo expliqué con anterioridad, pues realmente tuvimos que categorizar y subcategorizar, digamos, toda la información de tal forma que fuera eficiente la transformación de los datos y que pues obviamente para todo el personal de mantenimiento, quien está haciendo toda la programación, ejecución, análisis del mantenimiento, pues fuera de fácil acceso. Para entender los datos de la plataforma de aplicaciones de movilidad, pues se tuvo que identificar la estructura de información y se exportaba, pues digamos, archivos que sean relacionados con todas las preguntas y las palabras claves de los formularios para que pueda ser de fácil integración. Digamos que en un primer paso lo que hicimos fue, obviamente, recolectar los datos provenientes de movilidad, en donde se identifica toda la estructura, se reservan, digamos, todos los formularios, se reservan todas las palabras y pues los ID que se necesitan, por decir algo, un número de identificación que pueda vincularse con cualquier base de datos. Ya el segundo paso fue tome todos esos datos, expórtelos a un archivo, al archivo que usted necesite para que pueda ser de cierta manera compatible con todo lo que tiene que ver con el ERP, con todo lo que tiene que ver con SAP, con todo lo que tiene que ver con GIS, con todo lo que tiene que ver con información, inclusive de las autoridades ambientales. Y usted lo que tiene que identificar es que cada uno de estos datos no sean duplicados, por eso hablamos de un ID. Cada uno de los datos tiene un ID que es único y que en caso de que este ID, de que este dato tenga algún tipo de error, es un dato único, que así se vuelva otra vez a gestionar o se vuelva a clasificar el dato, este sigue teniendo una única identificación. Cuando tú ya exportas la información, o sea, igual así, aquí como lo vemos dentro de la diapositiva, pues ahí vemos cómo se ve, digamos, mediante el administrador, cómo ve los datos que se toman en campo, en el tema de Sorbet, y cómo lo puedo exportar a una base de datos amigable. En este caso, pues estamos viendo de un Excel, ¿sí? La estructura de datos, digamos, en tema de Sorbet, cuando se exporta Excel a un archivo de planos,
pues ahí usted tiene un sinnúmero de datos, pero si usted no sabe qué hacer con los datos, pues realmente no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, por eso es que vuelvo otra vez a hablar, hay que tener una estructura del dato, hay que tener un atributo del dato, hay que tener una arquitectura de los datos para poder empezar a gestionarlos. Ya después, cuando ya hablamos de un tercer paso, pues tiene que ver con los repositorios y almacenamiento de los datos. Estas bases de datos tienen como características, pues tener el perfil del usuario. Obviamente no cualquiera puede ser el administrador, no cualquiera puede cambiar esas bases, esas encuestas inteligentes, no cualquiera puede sacar, digamos, todos los datos, sino que realmente sea clasificado el usuario. Pues eso mediante perfiles de acceso y de visualización. También se tiene que hacer un registro y garantizar de que la seguridad de ese dato, o sea, que ese dato no lo pueda manipular cualquier persona, sino que únicamente el administrador o quien gestiona el tema de mantenimiento. La información es exportada y se entrega a nuestro ERP, en este caso de SAP, con el fin de generar un análisis y así poder sacar, digamos, o generar los avisos de mantenimiento, las órdenes de trabajo que son asociadas a las actividades de mantenimiento para poder cumplir con esa disponibilidad que nosotros debemos cumplir. En este caso, pues también se sacan, digamos, puntos de medida en donde están asociados con unos documentos de medida. ¿Qué es esto? Esto realmente es un checklist en donde usted simplemente hace un monitoreo. Usted no tiene que desconectar cada vez que ve, por decir algo, un hilo roto del conductor, sino que realmente tiene que ser eficiente frente a la resistencia mecánica y eléctrica del conductor y que no cada vez que hay un hallazgo usted vaya a desconectar. Entonces esto hace una manera más eficiente el tema de disponibilidad y de las horas de mantenimiento que tenemos dentro de líneas de transmisión. Una vez usted pues como que tiene digamos como los registros, ya usted entra a un procesamiento de datos que puede ser que usted lo puede generar en cualquier tipo de archivo, digamos, de tableros de control. En este caso, digamos, aquí se está visualizando, digamos, un tablero de control que se llama Power BI, en donde usted aquí puede, de acuerdo a la categoría que le dio a cada uno de los datos, usted puede llegar a gestionar qué es lo que va en un documento de medida o simplemente un checklist para un informe de inspección. El tema de desconexiones, en qué momento yo debo desconectar el activo, pero esto ya es un tablero de control donde es fácil analizar ante cualquier usuario. Entonces, por decir algo, un reporte para presidencia, un reporte para la gerencia general, un reporte para la dirección, un reporte para el ente regulador, en donde usted puede realmente visualizar en dónde tienen los datos, en qué parte de ubicación geográfica, en qué parte del activo, en dónde tienen los hallazgos, en dónde tiene que hacer gestión del mantenimiento correctivo, en dónde tiene que hacer gestión de mantenimiento por condición o tiene que hacer gestión de mantenimiento predictivo. Entonces, digamos, este tablero realmente nos ayuda muchísimo para poder de una manera visual ver los datos y no verlos de una manera plana. También, pues digamos, como lo decimos para nosotros, nos ayudó muchísimo que fuera una plataforma basada en GIS, porque así nos da, digamos, como una ubicación geográfica de los datos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hoy en día el GIS, usted lo puede vincular al SAP, usted lo puede vincular puede hacer mapas de calor, como los datos tienen atributos. Entonces usted puede generar, por decir algo, aquí podemos ver geográficamente unos mapas de calor frente a los hallazgos de líneas de transmisión. En este caso, pues hablemos de aisladores contaminados. Entonces, aquí vemos dónde está la ubicación del dato, en dónde están los puntos críticos que tengamos, por decir algo, uno de los hallazgos, por decir el tema de aisladores contaminados. Entonces, y todas estas bases de datos, pues tú las puedes conectar con otro tipo de lenguaje como es el Python. O sea, realmente para nosotros fue muy importante hacer esa transformación frente al GIS, frente a tableros de control, frente al ERP SAP, y pues que tenemos, digamos, los datos ya categorizados y gestionados. Entonces le voy a dar el paso al ingeniero William, pues para que, digamos, concluyamos y revisamos un poquito como la ruta y hacia dónde vamos con toda esta información que estamos procesando dentro del mantenimiento de líneas. Ok,
Bueno, pues después, digamos, de todo este proceso, pues básicamente se concluye pues, que en la actualidad pues, existe una gran cantidad de herramientas tecnológicas que permiten la aplicación de la movilidad. Digamos, esta que pues, se han hecho en temas de gestión, en los temas de recolección y procesamiento de datos y de la información, y pues digamos nuestro deber, digamos, dentro de las áreas de mantenimiento y operación, pues es implementar herramientas que faciliten y automaticen los procesos, pues buscando eficiencias. Entonces, pues por eso es importante seguir con este tipo digamos, de implementación de estas tecnologías. Obviamente, pues estas tecnologías siempre van a dar opciones de mejora y harán nuevas aplicaciones que integren todas estas facilidades y sean mucho más fáciles para los usuarios. Adicionalmente, pues para la implementación de estas tecnologías, digamos, la clave del éxito está en los usuarios. Y frente a eso, pues digamos, tiene que haber una transformación cultural en la cual, digamos, se combata esa resistencia al cambio, ¿sí? Y se busca un proceso de resiliencia con el fin, pues, de que lograr, digamos, de hacer entender a los usuarios en los temas de que este tipo de tecnologías e implementaciones, pues lo que buscan es un ahorro en dinero y en tiempo y unas eficiencias corporativas frente a los procesos, ¿sí? Entonces, pues básicamente pues, la transformación cultural frente a este tipo de tecnologías es como la clave del éxito en este proceso. Y pues por último, además de ahorros, lo que hace es que los usuarios empiezan a volverse, ya pasamos de usuarios que solamente recopilaban datos en un lapicero y hoja de papel, pasamos a ser usuarios que son digitales. Al momento de ser digitales, pues lo que permiten es que estos usuarios puedan registrar cualquier información de la torre y entre mayor cantidad de información que puedan registrar de líneas de transmisión, pues simplemente eso es un ahorro corporativo y es una ganancia para la empresa, ya que esto, pues digamos, ese tipo de información permite, digamos, ya la integración de otro tipo de algoritmos como lo que son rutas digitales como son los RPAs, los Machine Learning y los algoritmos de inteligencia artificial. Y también, pues esto pues me ayuda para todos los temas de gestión de activos y el ciclo de vida útil del activo. Básicamente, pues son como las conclusiones más relevantes frente a la implementación de este tipo de tecnologías en los sistemas de mantenimiento de línea de transmisión.